Carolina es licenciada en antropología por la Universidad Nacional de La Plata, tiene un máster en antropología y de etnología por la École de París y es doctora en antropología en Cocutela, la École y la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo de investigación y de producción aborda el cine indígena latinoamericano. Desde 2014 participó en diversos proyectos de cine en la Amazonía ecuatoriana con los grupos Shuar, en el marco del laboratorio Etsanantu y Cámara Shuar, y también en el Chaco argentino, particularmente con poblaciones Com, Mocoy y Huichí. Caro es docente actualmente de la Cátedra de Antropología e Imagen de la Universidad Nacional de La Plata y ha dictado clases en universidades de Argentina y de Francia. Forma parte de nuestro núcleo, hasta hace muy poco fue becaria postdoctoral de CONICET y sigue asociada a nuestro núcleo de estudios de documentación de la imagen del IGI CONICET UNE, y continúa sus trabajos de investigación sobre cine indígena y antropología audiovisual. También participa en el proyecto Origen, fortalecimiento de las capacidades de realizadores audiovisuales indígenas, que pertenece a la UNESCO y al INAI. Así que bueno, es un gusto presentarla y que Carolina esté en este seminario. Te damos la palabra, Caro. Bueno, gracias Mariana. Bueno, gracias Cleo, gracias Mariana, el Nedim, todo el equipo ahí trabajando para que esto sea realidad, todas las distintas instituciones coorganizadoras, que sé que es un gran esfuerzo lograr estos encuentros y estos cruces internacionales. Es realmente un placer compartir hoy este panel con Soledad, que nos venimos cruzando de nombre y es la primera vez que nos vemos cara a cara y bueno, estábamos creo que las dos, al menos de mi parte, con ganas de conocernos e intercambiar un poco. Así que bueno, tengo que compartir pantalla. Voy a compartir un videíto, así que en un momento voy a tener que dejar de compartir pantalla y voy a compartir el video, volver a compartir el PowerPoint, pero probamos que es la manera más eficiente para que se escuche. Ahí estamos. Bueno, esta es la portada, que no aporta demasiado. Ahí va. Bueno, titulé a estas reflexiones como Hacer cine fuera del cine, notas sobre procesos creativos y resistencias en el Chaco argentino, ya que desde hace 10 años que trabajo con poblaciones indígenas del Gran Chaco y en la Amazonía ecuatoriana, como recién Mariana nombró, y he acompañado la realización y también la reflexión sobre los procesos de aprendizaje y la apropiación del cine, no solo como antropóloga, sino muchas veces como co-realizadora de los filmes y en las comunidades indígenas con las que trabajo. En este andar, y con todas las dificultades que implica hacer cine fuera del cine, me he encontrado con el desafío de pensar las bases de lo que la palabra cine trae consigo, y ese es el tema sobre el que estoy trabajando actualmente y sobre el que me quería traer algunas notas, algunas primeras reflexiones para conversar. Bueno, por un lado, me resulta interesante disputar el término cine desde los territorios y mundos indígenas. Durante muchos años, aquellas producciones audiovisuales en las que las personas indígenas tenían agencia en la toma de decisiones fueron denominadas video indígena. Por ejemplo, a ver, ahí está. En Brasil se hablaba de video indio, en México, video indígena, y en otros lugares, como en Nueva Zelanda, los maoríes hablaban sencillamente de cine. Aunque también el cine maorí es un cine más cercano a la industria del cine, a lo que conocemos como cine de industria. Más allá de las construcciones históricas en torno a estas denominaciones, porque hay una justificación para cada caso. En el caso de México, Erika Kusi-Wortham, que es la autora que cito ahí, que tiene un libro fantástico sobre el cine indígena en México, narra toda esa historicidad del término. Me parece interesante que en los últimos años la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que es la CLAPPI, y otros colectivos de realizadores indígenas comenzaron a disputar este término. Por ejemplo, la cineasta mapuche Janet Pailián, que fue la presidenta de la CLAPPI,
Ella fue una de las voces, es pobre, críticas a la terminología empleada usualmente para describir a los comunicadores indígenas como videastas. Ella argumentaba que la inscripción de dicha categoría tiene el doble efecto de reducir su labor y capacidad técnica y reforzar las asimetrías entre el celuloide y el video. Bueno, hoy por hoy esas asimetrías quizás se han visto un poco emparejadas con toda la gran evolución que tiene el cine digital, pero bueno, un poco la reacción, me interesa que la reacción del pararse adentro del cine tiene que ver con las discusiones internas de los distintos colectivos de cine indígena. Como antropóloga, yo discutiré esto desde mi propia experiencia en el campo y he decidido centrarme principalmente en el trabajo que he compartido con mujeres recolectoras COM de la periferia de la ciudad de Resistencia, en parte para vincular mi exposición con este bloque que se titula Cine, Ambiente y Territorio, y también, eso espero, para poder dialogar un poco mejor con el trabajo de Soledad. Bueno, voy a pasar el PowerPoint. Pensar esta noción de cine fuera del cine implica rodear lo que tradicionalmente llamamos cine para entender las singularidades de estas nuevas maneras realizativas que muchas veces son disruptivas y transgreden no solo los patrones jerárquicos de la estructura departamental propuesta por la industria del cine y también enseñada en las escuelas de cine muchas veces como el único abordaje posible, sino también implica explorar otros tiempos y modos de vinculación, nuevos roles autorales y discutir nociones que parecen dadas por hecho, como la noción de punto de vista cinematográfico. O también que una película sea creada para alcanzar la mayor cantidad de públicos posibles y puede ser un objeto que cobre independencia y desapego de sus condiciones de producción y de las personas que las crearon. Por ahí va un poco esta reflexión, ¿no? Que como les digo, estoy trabajando en ello, así que bienvenidos después los comentarios. Al menos estos son algunos de los rasgos que estoy explorando y propongo discutir cómo se inserta este cine en espacios académicos y de crítica cinematográfica. Las realizaciones indígenas han llamado la atención tanto de antropólogos como de renombrados cineastas, y podemos encontrar comentarios del mismo Lévi-Strauss sobre los films de Vídeo en las aldeas, que como les dije es la escuela de cine, bueno, no les dije, se los digo ahora, es una de las escuelas más importantes de cine de Brasil que trabajan hace más de 30 años y se iniciaron trabajando en la zona amazónica y la dirige Vincent Carelli. Dice Lévi-Strauss, y acá lo leo textual, es la mejor película que he visto sobre los indios de Sudamérica. Todo allí tiene éxito. La elección de los temas, los lugares, el encuadre, la calidad de las imágenes son admirables. Constantemente tenemos la sensación de ser llevados a ver el interior de la vida indígena. La curación chamánica es una pieza de antología. Encontramos en los antropólogos, y solo lo cito a Lévi-Strauss porque tiene gran resonancia y renombre histórico, pero podemos encontrar varios relatos en este sentido, varias reflexiones en este sentido. Este tipo de comentarios buscan en el cine indígena, o encuentran en el cine indígena, el cumplimiento de ese deseo malinowskiano de capturar el punto de vista indígena. To grasp the indigenous point of view, creo que dice algo así, como esto de capturar, to grasp, en términos de acercarse, rascar. Esta misma búsqueda la podemos encontrar en cineastas de gran renombre. Y acá cito otro fragmento de un texto de Rubén Cailleta de Queiroz, que es un antropólogo brasileño, que dice, comentando una reflexión de dos cineastas que viene de citar. Dice, los dos cineastas piden que las películas de Vídeo en las aldeas hagan más explícito el contexto de su realización. Por ejemplo, ¿en qué medida los cineastas blancos, especialmente Vincent Carelli y Mari Correa, influyen en el rodaje, encuadre, grabación de sonido, etcétera? Elegir los temas y sobre todo
en elegir los temas y sobre todo en la edición final. La propia película debería aportar esta información de forma más declarada, evitando dejar al espectador bloqueado para acceder al significado y contenido de lo que se filma y muestra. Bueno, los cineastas y antropólogos, como podemos ver en estas dos reflexiones, exigen al cine indígena que muestre de manera pura esta mirada indígena. Podemos separar lo indígena de lo no indígena. Poder servir a la vez como el deseo occidental y colonial de conocer al otro como radicalmente exótico y diferente en ese cine. Estas imposiciones y falsas expectativas someten al cine indígena a un nicho pequeño en el que sus realizadores solo deberían crear películas radicalmente distintas a las occidentales con un dispositivo no indígena, el cual aprenden a usar en un fluido intercambio con personas no indígenas. No sé si se entienden ahí como todas las contradicciones de estas exigencias. Hay una idea de pureza y exotismo que, como diría Johannes Fabian, niega la coetaneidad, la contemporaneidad de estos otros, y en ocasiones fuerza a los realizadores a exotizar su imagen y a reforzar también esta idea de alteridad radical que se impone desde diferentes ámbitos e instituciones. Esto lo podemos encontrar replicado en distintas instancias, vínculos con el otro indígena, lo que se pide que se muestre, lo que se pide que cuando se les pide que solo hablen la lengua indígena. Hay como un montón de contextos en los que podemos como reproducir y replicar este tipo de exigencias a las producciones indígenas. Y también en el dejar de lado, bueno, nada, puedo seguir hablando un montón, pero tengo miedo de que se me vaya el tiempo, así que después cualquier cosa lo charlamos más adelante. Bueno, y aquí viene la segunda parte del título, que es Notas sobre procesos creativos y resistencias. Bueno, en el Chaco argentino, no sé por qué no puse la última parte, porque quisiera referirme a algunos rasgos del cine realizados con mujeres recolectoras COM y cómo su forma de hacer cine, nuestra forma de hacer cine juntas, porque yo también participo en esos procesos, y es importante también poder mostrar este mestizaje del cine, ese cruce de puntos de vista que nos aleja también de estas exigencias puristas y esencialistas que encorseta un poco al cine indígena y lo que se espera de él. Voy a hacer rápidamente algunas referencias históricas porque yo siempre doy por sentado que es el cine indígena, pero el contexto local del cine indígena es importante decirlo, sobre todo que estamos participando en un seminario internacional. Para dar un breve marco, yo siempre destaco como dos sucesos claves que favorecieron un poco el surgimiento de las primeras experiencias de cine indígena. En primer lugar, en los últimos 30 años hubo varios cambios en políticos en Argentina que dieron impulso a la industria cinematográfica y expandieron también la diversidad de productos audiovisuales a lo largo y ancho del país. A contrapelo un poco de las políticas de los años 90, en ese contexto se promulgó la Ley de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica, que bueno, en ese momento, que fue un poco, el cine en ese momento pasaba por una profunda crisis, perdón, y esto favoreció un poco el retorno, facilitó la colaboración entre cineastas indígenas en procesos colaborativos, etc. Sobre todo a partir del 2004, 10 años después de esta promulgación, donde se ampliaron las vías de financiamiento para realizadores noveles, se propició una mayor federalización de la actividad, etc. Esto yo lo marco porque hay muchos realizadores de provincias que se formaron en ese contexto y pudieron volver a sus provincias a hacer producciones, y en ese contexto se dio un poco el intercambio. Por otro lado, hay que nombrarlo, en 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, que declaró de interés público la actividad de los servicios de comunicación audiovisual. Para su redacción se realizaron 24 foros y 80 charlas de discusión en todo el país,
que junto con cartas y correos electrónicos impulsaron a que se hicieran aproximadamente 50 modificaciones en el proyecto original. En su texto, la ley previó y apoyó el financiamiento a iniciativas de pueblos indígenas, pero lo cierto es que esto no llegó a implementarse y que ese apoyo esperado sigue siendo aún una deuda en el presente. Más allá de la falta de ejecución de esta ley, los foros previstos de discusión fueron el espacio donde muchos indígenas que ya eran comunicadores, sobre todo tenían experiencias en radios comunitarias y otro tipo de medios a nivel local, estrecharon vínculos que se continúan hasta el presente, y a partir de ahí también se fundó lo que es la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina, que se creó en 2011, bueno, y que continúa también hasta el presente y trata de de difundir las noticias de los diferentes territorios, actualmente a través de una página que se llama Originarios y demás. No sé en el presente en qué estado de cosas está, como todo lo que se está rompiendo en este país, pero bueno, hasta hace poco, hasta el año pasado estuvo funcionando. Bueno, en el Chaco es una provincia muy particular en cuanto al cine indígena, porque en 2008, desde el 2008 hasta el presente, existió un espacio de cine indígena en el marco del Instituto de Cultura de la provincia, dentro del actualmente llamado Departamento de Cine Audiovisual y Artes Digitales. Se puede decir que el hito fundacional de este espacio fue el registro en video de una entrevista de Melitón Enrique, una anciana com sobreviviente de la masacre en Napalpí. Ahí tenemos la imagen de Melitona. Bueno, ese año un grupo de referentes com y Huichí, entre ellos Leco Zamora, Juan Chico, David García, Valle Charoles, Juan Longo, entre otros, le pidieron a Marcelo Pérez, que en ese momento era el director del actual DCEA, antes de CAD, que los ayudara a filmar. Y Pérez lo que les sugirió es que ellos generaran alguna autonomía y aprendieran a utilizar las cámaras. Juan Chico me explicó más tarde que Marcelo entendió que no podían seguir trabajando para los indígenas y sin ellos. Y a partir de esa idea se creó el área de cine indígena en el Instituto de Cultura del Chaco. Bueno, la principal actividad ha sido un festival de cine que se organiza y se sigue realizando hasta el presente, con distintos tipos de apoyo, financiamiento, organización. Este año se va a hacer también, pero bueno, en una dimensión muy pequeña, dada la coyuntura que estamos atravesando. Bueno, y es importante nombrar también que entre 2008 y 2010, gente de Bolivia, del CEFREC, del Centro de Formación y Realización Cinematográfica, viajó a Chaco y dictó unos talleres a partir de los cuales surgió la primera ficción indígena, que se llama La noción oculta en el meteorito, que fue basada en un guión de Juan Carlos Martínez, historiador mocoit. Bueno, el área de cine fue dirigida por el historiador com Juan Chico hasta el 22, que en ese momento Juan pasó a trabajar en la parte de tierras en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y en junio del 21 Juan falleció por COVID-19 y fue una pérdida inmensa. Cuando yo en el 16, una vez conversando, le pregunté por qué los indígenas exigían al Estado distintos apoyos, porque lo veníamos comparando con otros países donde el cine indígena como que va, o sea, choca contra el Estado, no busca apoyo del Estado, sino que se está como continuamente rebelando, sobre todo los colectivos de cine, y tienen apoyos por otras instituciones que vienen de otros marcos, ONGs, espacios privados y demás. Y él me dijo que porque el Estado es el principal organismo que viola los derechos de los pueblos indígenas, o sea, en el marco de la reparación histórica, lo menos que pueden hacer es poner fondos y acompañar los procesos políticos realizativos. Juan supo trabajar en esta tensión de estar adentro y fuera del Estado y crear alianzas y estrategias para que se hiciera memoria, verdad y justicia por los pueblos indígenas chaqueños. Y también fue Juan el que me invitó en 2014
a dar los primeros talleres de cine en los barrios periféricos, en los barrios de la ciudad de Resistencia, en los barrios Toba, de Resistencia y Mapic. Bueno, dicho esto, perdón, no sé si se me fue un poco el tiempo con la introducción, quisiera volver un poco a nuestra discusión principal sobre el cine fuera del cine y las estrategias de resistencia, rebeldía y reverencia quizás del cine indígena, y voy a volver ahora un poco al terreno, a una de las experiencias que tuve la oportunidad de acompañar y que continúa y espero continúe por un buen tiempo más. En 2015, cuando comencé a visitar el barrio Mapic para dar talleres, conocí a Mabel, una mujer indígena de una generación bisagra, entre las personas más ancianas que practican estrategias de subsistencia, como la caza, la pesca, la recolección, y los jóvenes como sus hijos, tiene varios, que desconocen esas prácticas y las observan con cierto distanciamiento. Lo mismo ocurre en relación a la lengua, el Comblactac, que es comprendido pero no hablado por las nuevas generaciones. Bueno, ante varias dificultades para dar los talleres en el barrio, que no podría enumerar aquí porque nos llevaría mucho tiempo, decidimos con Mabel centrar el trabajo del cine en su familia. Y me propusieron hacer una película sobre Cristina, la madre de Mabel, y su trabajo de recolección de hierbas. Durante los primeros meses de planificación, a Cristina le daba miedo y desconfianza a mi presencia en su casa y me espiaba de lejos sin acercarse. Esto fue así hasta que un día aceptó mostrar su trabajo y dar consejos a Mabel a través del video. El rodaje se hizo en junio de 2015 y uno de sus hijos hizo la cámara, Agustín, y fuimos acompañados por toda la familia al monte. Tuvimos un año más o menos trabajando en tener un corte definitivo de la película, subtitulando todo lo que había dicho Cristina y trabajando mucho en qué dejar y qué no. Bueno, es interesante ver también que toda la parte de los consejos y el relato de Cristina en la película no fueron cortados. Había un vínculo de respeto sobre esa palabra que era imposible de editar, así como que se dejó de respeto y de atención sobre esa palabra. Cuando hablaba Cristina, toda la familia oía y recibía esos consejos. Y bueno, el resultado es un cortometraje de 20 minutos que se llama Paiquerana Viac, que quiere decir más allá del monte, y la película recupera el recorrido de Cristina por el monte, el reconocimiento de plantas, los consejos dados a su hija a través de la cámara, etc. Esta manera de hacer cine va en contra de la idea de difusión preconcebida de una película, ya que no ha sido difundida libremente ni extensamente o sin el acompañamiento de Mabel, su familia o el mío cuando pide autorización. Mabel ha negado la difusión de esta película a otras personas, ha suspendido la proyección cuando el público no estaba prestando la debida atención y también ha exhibido ante diferentes públicos complementando la narración con su relato o con la venta al final de la proyección de las hierbas medicinales recolectadas por su madre. Este tipo de film de limitada difusión contradice la necesidad de visibilidad que se espera del cine tradicional. No busca una difusión generalizada o universal y choca con los criterios de libre reproducción que nos propone la conectividad masiva en la que vivimos. La película es la extensión afectiva de una red familiar y de un vínculo madre-hija que se puede transformar en objeto audiovisual y producto o incluso en commodity. Ahora voy a salir de la pantalla y volver a compartir. Perdón. Seleccioné este pedacito para mostrar, para escuchar un poco lo que dice Cristi. Kana chen am maye ang fatchakaman ena chaya ye maye arate macham ang kopitan ena nayin ena roksepira puita gira eta anak ko itia roksel ona tambak macham am yale macham apaginan ena chaje tekan ak ukana choje kanan awa machawotan ena kaika kanata nena ko itia jok taratan matratak roksepi ulayanik alaje ab igen na ken amna
pero masyawat ena nata pi katawat ton ke gata nata kan sai serang kayate nachet ke kan akten porque bukan ke ka na chata ke ka ethical aktak kalajam kolyara sai ser kan kolgete nena sigari gata ra so tal na inna rasi koleta pi kisige ka jo nyako so ya yipi kalau aja nagi rai ono rasi metak nena che sa sisha tanya nawa ke nana kalau aja nagi warara hinai gak take dok selasi ache mit take kamit take ta chigok chingnya la chojek nena kom komi kom kalau aja hayam nai haya viral naira kalau aja sar kote arapi kata hayam aja si viral gete sesuatu arapi je sesuatu nak sara pijer ke trapi na kanayak katar ke tapi na yak katar ke tapi so la sagon katolik eso nachirambi nang kuwa nena ota ujal an ujang kuwa tak nye ayat tatalik manehan nena ko itika hilot tage nena ko itika sigawapi hikiatak sigok takota nyela siwe kalajira hampe na kana pigira na che ujang pi na chosi kana na kalaji oi na lot te lo na takana siga na kom na ta la lege kolik karke tapi so hita sama kalau aja nayi cara tara alo tigiri ra aruna tangan ka kumira ana ariat takara rokselas cara majihan nakten nayi ma takta pigengena ansaka etak uka nakit take katakomi tak nayi takam uka nakit take elaktona chiga ka kraka nigito kain chon na take na china so cha alatik kan ater katakhe kan tem irara na yun enang nata Bueno, como verán, Cristina en ese fragmento nos explica, bueno, a mí me encantan los consejos de Cristina y me parece que ella tiene una gran capacidad de entender y de ver lo que está ocurriendo en el rodaje de la película, y nos dice que las tres estamos buscando algo que lo vamos a encontrar gracias a las plantas que ella fue a recolectar. Tanto Mabel como Cristina como yo, esta para mí es la síntesis perfecta de lo que los metodólogos etnógrafos discuten hoy por hoy cuando piensan las etnografías contemporáneas, que las llaman simétrica, reversa, compartida, ecuménica, o como Mariela Rodríguez por ahí sintetizó como etnografías adjetivadas. Cristina sabe entender que a través de un trabajo en conjunto se pueden lograr distintos objetivos y no es necesario que todas tengamos exactamente la misma agenda, la misma necesidad o de aprendizaje o de hacer cine, sino que todas podamos como encontrar nuestra propia agencia en lo que estamos haciendo. Algo que quería traer con respecto también al trabajo con Cristina es cómo la autoría del cine indígena, que es un tema muy poco estudiado, las voces, como vimos arriba, las voces autorizadas o estas voces de críticos y antropólogos buscan este punto de vista indígena que para adentrarse en la otredad radical, pero bueno, el punto de vista en la construcción de una autoría en una película, y esto también es extensible a otros tipos de cine, no necesariamente solo estoy hablando de cine indígena acá, es algo mucho más complejo y rizomático, parafraseando un poco a Deleuze y Guattari. Voy a pasar esto un poco rápido y dice, la toma de decisiones se construye a través de una autoría dispersa y que va a ser predefinida según la matriz cultural. Cuando le preguntamos a Cristina si ella quería figurar como codirectora de la película, porque Cristina básicamente a partir de estar frente a cámara, ella tomó un montón de decisiones de lo que la película iba a ser, por más de que el montaje después por ahí lo hicimos más entre Mabel y yo y con otras colaboraciones, pero
esa toma de decisiones y ese punto de vista de Cristina estaba muy bien cristalizado en la película. Ella dijo que no le interesaban las cosas de los Rochepí, que somos los criollos, y que la película ella se la entregaba, se la donaba a Mabel. Entonces, como también esto de las autoridades y los roles afectan también como la construcción jerárquica, por decirlo así, que nos propone el cine tradicional o el cine más de industria, ¿no? Bueno, para cerrar, quisiera contar que este cortometraje, pese a que se distribuyó muy poco, sirvió para que tomáramos conciencia de que la población del Chaco y de otros lugares de Argentina desconocen el trabajo de las mujeres recolectoras COM de los barrios urbanos y periurbanos de Resistencia, y esto nos motivó a hacer una segunda película que pudimos rodar en febrero del 2020, justo antes de que se diera bueno, el encierro por la pandemia del COVID. En el 22 logramos tener un primer corte que lo socializamos con las distintas, con todo el equipo, digamos, con las distintas participantes de la película. Esta vez incluimos un equipo un poco más grande, sumamos a Ladis González, María Eugenia Mora, que fueron parte del equipo de rodaje, Cristina, sumó a tres amigas, a Leuteria, Matilde y Rebeca, que son tres recolectoras de distintos barrios de Resistencia y cercanías. Y Mabel también recolectó y codirigió la película. Bueno, estas mujeres que viven afuera de la ciudad de Resistencia tienen que desplazarse varios kilómetros para llegar al monte, porque como sabemos, la provincia de Chaco está sufriendo una progresiva deforestación generalizada. Las mujeres COM no entran al monte solas, van juntas, siempre en grupo, se miran, llenan sus bolsos y continúan su tarea. Recorren el territorio con cautela y firmeza, saben reconocer desde lejos las variedades de plantas, se acercan, las acarician, las huelen, las cortan con cuidado y van llenando sus bolsas a lo largo del día. Cuando paran, conversan, se ponen al día, se dan consejos, se transmiten información sobre qué plantas pueden venderse y cómo utilizarlas, hacen chistes a pesar del extremo calor del Chaco. Úrsula K. Le Guin, en su ensayo La teoría de la bolsa de la ficción, un librito bastante nuevo, finitos, probablemente lo conozcan quienes vienen a Argentina, contrasta la figura del héroe cazador con la de las mujeres recolectoras. Desde la prehistoria, dice Úrsula, la recolección, los cuidados y la crianza que aseguraban la subsistencia y el bienestar tuvieron mucho menor espectacularidad y brillo que la caza de mamut. La tarea violenta de los héroes de objetos largos y punzantes obturó los relatos de las personas de las bolsas. La bolsa, barriga, caja, casa, atado, nos destierra de la narrativa del conflicto. Es la narrativa de lo permanente, reiterativo, invisible, y ese punto de invisibilidad es lo que nos convoca a hacer cine, a pensar estratégicamente, con lentitud y cautela, estos destellos de historias que se pueden mostrar en las pantallas. Este cine de las recolectoras, para cerrar, se repliega, porque son mujeres ancianas que se están yendo. Nuestro primer corte está dedicado a la memoria de Matilde, que falleció durante la pandemia, y el tiempo en estos procesos se hace muy tirano. Cristina, me contaba hace unos días Mabel que está perdiendo la vista, así que nuestro nuevo desafío es tratar de terminar la película antes de que Cristina termine de perder la visión y la pueda ver. Queremos estrenarla con Cristina. Bueno, para cerrar, voy a retomar algunos puntos. Acá es una foto del equipo de ese día. Pensar el cine fuera del cine implica algunos corrimientos y resistencias. Enumero algunos que, retomando de lo que dije más arriba, hibridar las miradas, romper con la noción de autoría rígida
que los académicos y críticos del cine encasillan a las producciones indígenas. El punto de vista indígena está informado por múltiples influencias contemporáneas de nuestro tiempo. También que habitar los territorios como medios de subsistencia y mostrarlos en la pantalla puede ser un acto subversivo y de resistencia, que la noción de autor puede desplazarse, reubicarse y negociarse bajo nuevos códigos culturales. El cine de autor, hijo de la cámara Esquiló, que propuso Astruc hace varios años, e incluso la noción de punto de vista, no son limitantes para analizar estas producciones, sino que han sido transformados lúcidamente, renovados por los procesos interculturales de realización. También que el producto final va a seguir conservando una profunda vinculación afectiva con sus realizadores y no se independizará como un objeto comercializable y distribuible bajo las lógicas del mercado. Y 6, no los estoy enumerando, pero son 6, el cine indígena es un medio eficaz para la transmisión de conocimiento entre distintas generaciones. Bueno, en este sentido, el paso del tiempo no solo hace que haya personas que fallecen y que esas películas sean reinsertadas en nuevos contextos, sino que a lo largo del tiempo películas que hicieron una generación sean reapropiadas por generaciones más pequeñas, más jóvenes, como bueno, hay varios casos, sobre todo pienso en el trabajo que venimos haciendo hace varios años también en Paraje Maipú, en La Leonesa, cerca de Resistencia, a través de narrar las historias de la propia comunidad. Bueno, esto básicamente es lo que quería compartir.